Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 8 del curso en Finanzas Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Nosotros a continuación vamos a presentar el caso de GM sobre las coberturas al tipo de cambio. Presento a mis compañeros Víctor Caguana, Ana Cristina Oviedo, Carla Sepúlveda y Armando Prieto, y su servidor Juan Lorenzo Hernández. Comenzamos con la presentación. Bueno, antes que nada vamos a presentar antecedentes de la empresa. General Motors es una empresa norteamericana, fabricante de autos. El caso está basado temporalmente en el 2001, donde la empresa operaba en más de 200 países. Era el fabricante más grande en ese momento, con el 15% de participación del mercado mundial, teniendo unas ganancias reportadas aproximadamente del 2.4% sobre sus ventas globales. Y teniendo 365,000 empleados a nivel mundial. Además de esto, General Motors cotizaba en la bolsa de Nueva York, y no solo esto, sino que estaba incluido en el índice Dow Jones. Parte del crecimiento de la empresa tuvo que ver el spin-off de servicios financieros que la empresa presentó para seguros de auto, créditos automotrices, créditos hipotecarios y, por supuesto, coberturas para el tipo de cambio. El crecimiento de la empresa se debió mayormente en el extranjero, teniendo esto repercusión a una mayor exposición en los riesgos del tipo de cambio, políticos y económicos por consiguiente. Hubo cambios en su tesorería para hacer frente a estos nuevos retos. El área de administración de riesgos dentro de la tesorería evaluaba principalmente, por ejemplo, riesgos de mercado, así como gobierno corporativo. Siguiente slide. Bueno, dentro de la cobertura financiera, la empresa tenía dos grupos. El grupo financiero local, que operaba en Estados Unidos, su sede central en Nueva York, tenía control sobre el país de Estados Unidos, Latinoamérica, África y Medio Oeste. Por otro lado, el grupo de Europa-Asia operaba, como ya se dice en su nombre, en Europa y Asia-Pacífico. En la siguiente slide podemos observar bueno, uno de los síntomas planteados que presentamos sobre el tema es que el Departamento de Tesorería era responsable en ese momento de las transacciones monetarias y los excedentes de flujo de la empresa. Además de esto, monitoreaba, evaluaba y administraba los riesgos asociados con temporalidad sobre tomar cursos de acción para el beneficio de la empresa. Dentro de esta área, la capacitación del personal era primordial. Este departamento operaba en distintas ciudades alrededor del mundo y capacitaba a sus empleados en diferentes áreas, cambiándolos de puestos y de sedes, por lo cual eran empleados altamente calificados que asumían el reto de esta empresa sobre las coberturas del tipo de cambio. Las políticas de administración de riesgos y cobertura en derivados fueron las acciones a tomar de la empresa, mayormente en tres rubros. Disminuir la volatilidad en flujos de efectivo en moneda extranjera y las ganancias. 2, reducir el tiempo de ejecución de estrategias. Y 3, minimizar costos administrativos por dichos conceptos, las coberturas. Todo esto con la finalidad de atender su negocio principal, que era la venta de autos. A continuación cedo la palabra a mi compañero. Tu micrófono, Víctor. En relación a la estrategia implementada por GM, ellos tenían una política bien definida en relación a cubrirse los riesgos. Ellos basaban el cubrir los riesgos operativos en un 50%, que va relacionado a la variación, fluctuación del tipo de cambio.
Dentro de estos riesgos cambiarios, principalmente el caso señala dos plazas en dos países, ¿no? Uno en Canadá, donde Canadá representa el país que abastece en lo que es temas de proveedores a General Motors en Estados Unidos. Entonces había una exposición entre el dólar canadiense y el dólar americano. Eso es por un lado. En el caso de Argentina, había una devaluación de la moneda y también la tendencia de que Argentina entre en default. En base a lo señalado, pues General Motors tenía que implementar cierto tipo de políticas de riesgo que permitan hacer estructuras de derivados como forwards para minimizar el riesgo cambiario, ¿no? Bueno, no sé, en el caso no detalla muy bien los tamaños de mercados, porque estamos hablando de una empresa que tiene alrededor de 30, en 30 países. No se habla muy al detalle de la exposición en relación a lo que es tamaño de mercado, pero sin embargo creemos que un ratio óptimo de cobertura es el 50%, ¿no? Que es la política que ellos tienen. Tal vez por ahí se podría incidir en un tamaño mayor de cobertura dependiendo de la magnitud del negocio. Bueno, cedo la palabra a mi siguiente compañero. Como identificación del problema del caso, está la exposición del dólar frente al dólar canadiense, siendo GM Canadá uno de los principales proveedores para GM Norteamérica, lo que provocaba que los flujos de la empresa fueran pues importantes. Al tener esta fuerte exposición y grandes riesgos por el tipo de cambio, se toma la decisión de optar como moneda principal el dólar para todas las transacciones que se dieran en GM Canadá. Y por otro lado, la exposición del dólar frente al peso argentino, frente a un grave riesgo de incumplir con su deuda con un 40% de probabilidad. Y como consecuencia, esto se vería acompañado de una devaluación en el peso argentino. En este caso, como la relación de las operaciones de GM Argentina no eran tan fuertes como el caso de GM Canadá, se optó por usar el peso argentino como moneda para las transacciones. Bueno, ahora vamos a presentar las posibles alternativas que nosotros consideramos la empresa tiene en este caso. La primera alternativa es seguir la política actual que tiene la empresa y proteger el 50% del total de la exposición por medio de contratos forward u opciones. La segunda alternativa sería aumentar la cobertura al 100% del monto expuesto. Esto sería contrario a la política actual que tiene la empresa, además que se tendrían que evaluar los costos que conllevan esta cobertura. Y la tercera alternativa sería no cubrir la posición en dólares canadienses y en pesos argentinos con la que cuenta la empresa actualmente. Siguiente slide, por favor. Bueno, como equipo, la mejor alternativa que consideramos para la empresa es apegarnos a la política actual con la que cuenta y cubrir la exposición al tipo de cambio al 50%. Esto nos parece una manera adecuada, ya que en comparación de las otras dos opciones, la opción de tener la cobertura al 100% del monto expuesto la consideramos una opción costosa, y la opción de no cubrir la posición del tipo de cambio con el que presenta la empresa, una disculpa, la consideramos muy riesgosa, ya que podría presentar grandes pérdidas la empresa. En ambos casos, tanto en los dólares canadienses como en los pesos argentinos, consideramos que las opciones serían la mejor opción, ya que aunque esto conlleva el pago de una prima, la empresa podría tener la opción de no efectuar la opción
al final del contrato, a comparación del contrato forward en el cual se vería obligada la empresa a cumplir en el tiempo de madurez del contrato. Esto, bueno, las opciones las creemos la mejor opción en caso de que el escenario que presenta la empresa con respecto a las divisas se comporte de una manera contraria a lo que se espera. Siguiente slide, por favor. ¿Qué fue lo que aprendimos? Bueno, entendemos perfectamente que una compañía multinacional está siempre expuesta a diversos riesgos cuando opera fuera de sus fronteras. Y estos riesgos son impulsados principalmente por factores económicos, políticos, financieros y sociales. Uno de los riesgos más importantes y de mayor afectación es el tipo de cambio, ya que este provoca volatilidad en los flujos de entrada y salida de la compañía. Esto no es bien percibido, por un lado, por los inversores de los mercados financieros, debido a las posibles pérdidas que pudiera generarse. Y por otro lado, crea dentro de la administración financiera un problema por los excedentes que se tienen en ciertos momentos o por el faltante de liquidez que llega a generar estas desviaciones. Por lo anterior, es importante adoptar medidas o políticas para disminuir este efecto del riesgo. Una de las medidas más efectivas es la cobertura a través de instrumentos derivados. Es importante que una adecuada administración del riesgo incluya al gobierno corporativo y al comité de riesgos, pues ellos con su experiencia ayudan a afrontar los cambios y principalmente generan aquellas políticas, sobre todo que indican en qué tipo de documentos o en qué tipo de instrumentos se utilizará para poder disminuir los riesgos, los límites de montos o los rangos de montos en los que operará y los periodos en los que se harán este tipo de inversiones. Okay. Esta fue la presentación del equipo número 8 de Finanzas Internacionales del TEC de Monterrey como trabajo final para la misma materia. Muchas gracias.